Fundamento teológico del bautismo en la Iglesia Católica. Miren, el bautismo es uno de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica, es decir, llamado también el primer sacramento, llamado también la puerta de los sacramentos y llamado también la puerta de la Iglesia. Ahora, ¿cuál es el verdadero significado que tiene el bautismo en la Iglesia Universal Católica? Primero es importante aclarar lo siguiente. Sepan que Pablo de Tarso era un judío y él como ministro judío pertenecía a la religión judía. Pero Pablo, camino a Damasco, él tuvo un encuentro personal con el resucitado. Pablo se convierte ahí pasando a formar parte de esta nueva religión que Cristo dejó en manos de Pedro. Pedro queda como cabeza de esta nueva iglesia. Y Pablo, como un buen conocedor de la Torá, viene a decir la importancia y el significado que tiene este sacramento del bautismo. Vean, mi nombre es Ángel Gallo, soy laico, católico, nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en la mano del Señor. Amado Señor Jesús, que en este nuevo día guíame con tu sabiduría, úngeme con tu paz, cobíjame con tus maravillosas manos llenas de amor y dame siempre tu bendición y la esperanza, que así sea. Amén. Bendito seas y alabado, Señor Jesús, hoy y siempre. ¿Qué es lo que Pablo viene a enseñar? ¿Qué viene a enseñar Pablo que el católico y el protestante no lo saben? ¿Qué enseñó Pablo acerca del sacramento del bautismo? Que el bautismo forma parte de toda nuestra iniciación cristiana, más nada. Ahora, es tan importante que la iglesia le da a este sacramento que hasta los niños los bautizan. Sí, que hasta los niños se bautizan en la iglesia. ¿Por qué el protestante no le da la misma importancia? Sencillo. Porque el protestante enseña solo medias verdades y dice, si el pastor lo dice es palabra de Dios. Me disculpe, hermanito, pero se equivocó, esa es palabra de Satanás. El protestante solo enseña que los adultos pueden ser bautizados. Porque el bautismo es para arrepentimiento y perdón de los pecados. Eso es verdad y en eso se apoyan ellos para decir que es solo para los adultos. Y además afirman que los niños no deben de ser bautizados. Esa es la doctrina protestante. Pero sepan que esa es una gran mentira. Sin embargo, alegan que como los niños no tienen pecado, no se pueden arrepentir, no se deben de bautizar. Pero eso es un error teológico y garrafal. El protestante argumenta con una mentira, más que solapada, escondida. Ellos no pueden alegar dando capítulos y versículos bíblicos. ¿Saben por qué? Porque no los tienen. Pero Pablo lo viene a explicar. Sí, Pablo lo viene a explicar para que lo entienda el protestante. ¿Saben? Él ya se lo dijo. Y se lo dijo a los corintios. Escuchemos dónde. Primera de Corintios capítulo 12. Dice así. El cuerpo humano, aunque tiene muchos miembros, es uno. Es decir, todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, forman un solo cuerpo. Pues así también es Cristo, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y ahora pongan mucha atención y sigan escuchando. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Porque hemos sido todos bautizados, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, aquí está clarito el fundamento teológico del bautismo en la Iglesia Universal Católica. Pablo indica que todos, mediante el sacramento del bautismo, hemos sido bautizados. Y cuando se dice aquí, todos es todo. ¿Y qué es todo? Niños, jóvenes, adultos. Pablo lo está diciendo de viva voz suya para no dejar ninguna duda alguna. Para que no quede ninguna duda. Porque hay algunos católicos medio confundidos. Junto a otros protestantes que andan más perdidos junto con su pastor.
A ellos Pablo le dice que todos hemos sido bautizados y todo es todo. ¿Quiénes son todos? Jóvenes, adultos, ancianos, niños, adolescentes, en fin, todo es todo. Y sigue diciendo 1 Corintios 12:13, porque hemos sido todos bautizados en un solo espíritu, para no formar más que un cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay. Ahora que sabemos que el bautismo es para todos, Pablo ya lo aclaró, ya lo dijo, adultos y niños. Todos nos bautizamos para formar un solo cuerpo. Esta es la respuesta teológica bíblica. ¿Comprenden ustedes ahora por qué en la Iglesia Católica es el sacramento de nuestra iniciación cristiana? Pregunto, ¿para qué nos hemos bautizado? Sencillo, con calma, dígalo, para formar un solo cuerpo. ¿Pero el cuerpo de quién? El cuerpo de Cristo. ¿Cómo se inicia la vida cristiana? Con el bautismo. Porque ahí me incorporo al cuerpo de Cristo. Ahí comienza la vida cristiana. Pregunto, ¿cómo voy a integrarme con Cristo? Según el plan de Dios, cuando me bautizo me integro con Cristo, porque el bautismo es necesario para la salvación, como es la iglesia misma, la que me introduce al bautismo. Si no, yo no puedo ser cristiano ni alcanzar la vida de la gracia. ¡Jamás! Y sigue diciendo Pablo en 1 Corintios 12 al 13, lo vamos a repetir completito. El cuerpo humano, aunque tiene muchos miembros, es uno. Es decir, todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, forman un solo cuerpo. Pues así también es Cristo. Verso 13, porque hemos sido todos bautizados en un solo espíritu, para no formar más que un cuerpo entre todos, judíos y griegos, esclavos y libres. Todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire, esto es importante. 3 veces dice todos. Ahora, yo me pregunto, personalmente, esta es la pregunta, me la hago yo. ¿Qué no entiende el protestante? Pablo está hablando claro. ¿Qué no entiende usted, protestante? Porque esto más claro no lo va a encontrar. Sepan que con el bautismo pasamos a formar un solo cuerpo en Cristo. De ahí la importancia del bautismo en la Iglesia Católica. Es el sacramento de toda nuestra iniciación cristiana. Vamos a incorporarnos a Cristo y bebamos del mismo Espíritu. La doctrina protestante dice así, lo que Pablo acaba de decirle a los corintios. Para ellos no vale nada. Pregúntele al protestante si el bautismo es para incorporarse a Cristo. Él le va a decir que no. Él le va a responder que el bautismo es solamente para el perdón de los pecados, más nada. Así se lo enseñó su pastor. Y si el pastor lo dice, es palabra de Dios. Otra vez se equivocó mi hermanito. Se equivocó, es palabra de Satanás. Y miren, aunque la Escritura lo diga y aunque el cura de la iglesia se lo explique al protestante, este va a decir, eso no es así. Y lo peor, seguirá diciendo, si el pastor lo dice, es palabra de Dios, aunque no esté en las Escrituras. Mentiroso. Mentiroso. ¿O es que son ingenuos estos protestantes? En la mentalidad protestante, el bautismo solo sirve para el perdón de los pecados. Y como los niños no tienen pecado, no se bautizan. ¿Y saben por qué? Porque Satanás no quiere que usted bautice a sus hijos. Satanás no quiere que los niños sean de Cristo. Porque si los niños no son de Cristo, escuche esto, a Satanás le será más fácil alcanzarlos. A Satanás le será más fácil abrazarlos. Miren, vamos a tomar un ejemplo del campo. Escúchelo. Escúchelo bien. Sabemos que en el campo el campesino tiene animales, toros, vacas, caballos, gallinas, etc. Pero sabemos todos que el campesino tiene un fierro que le coloca a cada animal que le pertenece. Eso significa que él es el propietario de esos animales que llevan su fierro.
Pero ahora, si usted se lleva a ese animal teniendo ese fierro, sepa que se lo está robando y puede terminar en la cárcel. ¿Saben por qué? Porque hay una evidencia de que ese animal no le pertenece, porque el fierro que lleva no es suyo. Porque ese animal lleva el fierro de Pedrito Aguilar, de Joselito, de Juan, etc. Le pregunto, ¿qué pasa si usted se deja engañar por un protestante que llegue a su casa o a su finca y le diga, hermanito, no le ponga el fierro a esos animales? ¿No ve que pobrecitos los animalitos cómo sufren? Déjelo tranquilo. Ese no es ningún problema, nadie se los va a llevar. Y si esa noche se le pierden 3 animales, ¿qué pasa? O los animales rompen el cerco de alambre y se salen. O viene alguien en la noche y se lo roban. ¿Usted lo puede reclamar? No. ¿Sabe por qué? Porque esos animales no le pertenecen a nadie, porque no tienen fierro, no tienen dueño. Ahora, si usted lo reclama, sepan que usted no lo puede hacer, aunque usted diga son míos esos animales. Le pregunto, ¿cómo puede comprobar o cómo puede demostrar que esos animales le pertenecen a usted? Es que se lo llevó Santiago y Santiago lo mató y se lo comió y usted se quedó viendo para el jocote. Eso es lo que va a pasar. Porque usted no le puso nunca su fierro, el suyo. Entonces, usted no pudo demostrar que ese animal era suyo. Ahora, para que sean suyos, usted tuvo que haberle puesto el fierro. Así sí le pertenecen y verá que lo puede reclamar, porque ese fierro usted lo registró en la alcaldía y ese fierro es su sello. Ese fierro es su sello y lo hace propietario de esos animales. Ahora, sepan que pasa lo mismo cuando nosotros somos bautizados. La Escritura enseña que con el bautismo nos incorporamos al cuerpo de Cristo. Somos de Cristo, le pertenecemos a Cristo. Y viene Satanás y lee, este pertenece a Cristo. Me jodí. Entonces, ¿qué hace Satanás? Se agarra el pelo y las mechas y dice, lástima. Y pregunta, ¿qué le pasa a mis obreros? Los protestantes no están haciendo el trabajo. ¿Sabe? El diablo dice, los mandé a enseñar que no bautizaran a esos niños para llevármelos. Y los católicos los bautizaron. Pero cuando Satanás ve que no tiene el sello del bautismo de esos niños, dice, este no pertenece a Cristo. En cualquier momento me lo llevo. Los educo y me lo llevo. Les digo algo, han escuchado que un niño sin bautizarse muchas veces, o a veces pues, resulta que es atormentado. ¿Sabe? Le pueden pasar muchas cosas, pero después que se bautiza, este niño regresa a la normalidad. ¿Saben por qué? Porque él ya pertenece a Cristo. Teológicamente, ¿qué dice la Biblia sobre el bautismo? Pablo en 1 Corintios habla de forma figurativa que es el sacramento del bautismo. Oiga, sí, oiga con qué lo compara. Bien, vamos a ver una comparación hermosa, bellísima. Sí, bellísima como una parábola que nos abre los ojos para poder detectar para qué sirve el bautismo para los cristianos. Escuchemos, 1 Corintios 10:1, dice así, no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube. Palabra de Dios, te la amo, Señor. El ejemplo que Pablo va a tomar de nuestros antepasados, él dice que todos ellos estuvieron bajo la nube. Vean que la nube representaba el Espíritu de Dios. Y sigue diciendo 1 Corintios 10:1, y que todos atravesaron el mar. Palabra de Dios, te la amo, Señor. Pablo está diciendo que todos ellos atravesaron el mar. A ver, ubiquémonos. ¿Se acuerdan cuando fue que atravesaron el mar? Cuando el pueblo hebreo venía huyendo del pueblo de Egipto.
¿Y saben por qué? Porque el faraón los quería matar, los quería esclavizar. Y como no se dejaron esclavizar, huyeron. Entonces, el faraón mandó a su ejército a matarlos. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer? Pasar por el mar. El mar se abrió y ellos pasaron. ¿Se acuerdan que ahí murió todo el ejército del faraón? La Biblia lo dice, que todos se ahogaron en el mar. Todos los enemigos de Israel perecieron en el mar. Y el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Pasó el mar y se salvó. ¿Dónde? Leamos de nuevo. Primera de Corintios 10, del 1 al 2. Escuchemos. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. Verso 2. De modo que todos quedaron vinculados a Moisés a ser bautizados en la nube y en el mar. 2 veces, palabra de Dios, 2 veces señala todos. Aquí dice, todos recibieron el bautismo. Todos fueron bautizados bajo la nube y en el mar. ¿Qué figura pone Pablo? Recuerden ustedes a nuestros antepasados. Sí. ¿Se acuerdan que ellos eran esclavos en Egipto? Sí. ¿Se acuerdan que ellos querían ser libres? Sí. ¿Y cuando ellos alcanzaron su liberación? Cuando clamaron a Dios. Cuando clamaron a Dios. ¿Qué hizo Dios? Les abrió el mar y ellos pasaron. ¿Y qué más? Se ahogaron todos los enemigos. Pero ellos ahí se salvaron. Aquí Pablo dice que ellos fueron bautizados en el mar. ¿Por qué? Dice que fueron bautizados en el mar porque así fue. ¿Cómo se salvaron? Porque fue ahí donde murió el enemigo del pueblo de Israel y ellos se salvaron. Esto es importante. Entonces Pablo dice que con el bautismo matamos al enemigo y alcanzamos la salvación. Con el bautismo dejamos de ser esclavos y pasamos a ser libres. Con el bautismo dejamos de ser perseguidos y aniquilados por el enemigo. Porque con el bautismo lo hemos destruido. Con el bautismo destruimos al enemigo y usted y yo salimos victoriosos. Pero ¿saben? Pongan su atención que ahí dice todos. Y no solo dice todo una vez, sino que lo dice varias veces. Y yo le pregunto, cuando dice todo, ¿se refiere solo a los adultos? No. ¿Será que también a los niños? Claro que sí. Dicho de otra manera, para que lo entendamos más claro, ¿quiénes pasaron el mar? ¿Solo los adultos o solo los niños? No, pasaron los adultos y pasaron los niños. Y pasaron las familias completas, enteras. Entonces el bautismo es para adultos y niños. Todos podemos ser bautizados. A ver, leámoslo de nuevo. Puede ser que Pablo dijo solo los adultos y yo lo leí mal y los niños no. Vamos a leerlo de nuevo. Primera de Corintios 10:1 dice: no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube. Ahí dice todo. Y vuelve a decir, y que todos atravesaron el mar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, 2 veces. Pablo dice, claro, todos. Pablo no está excluyendo a nadie, adultos y niños. ¿Qué quiere decir todo? Para que ningún protestante se atreva a decir todo menos los niños. Para que ningún protestante sea atrevido. La Escritura dice que todos atravesaron el mar, adultos y niños, familia completa, completita, ¿lo escuchó? Y sigue diciendo 1 Corintios 10:2. De modo que todos, otra vez, 3 veces, quedaron vinculados a Moisés al ser bautizados en la nube y en el mar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pablo vuelve a señalar todos. ¿Y saben qué significa todos? Hombres, mujeres y niños. Dice, todos recibieron ese bautismo. Que era símbolo del bautismo de nosotros, hoy presente. Aquello era un símbolo. Eso no era el bautismo, pero Pablo está diciendo que eso fue como lo que es hoy para nosotros el bautismo. Pablo dice, allá aquellos se salvaron. ¿Se acuerdan? En el mar. Por eso hoy lo hacemos nosotros con el bautismo. Y si lo hicieron todos allá, nosotros también tenemos que hacerlo todo aquí. ¿Hay diferencia? Ninguna.
Por eso ustedes verán lo que Pablo les dice a los Gálatas, lo mismo que le dice a los Corintios. Vamos a compararlo. ¿Por qué se lo dijo a los Corintios y se lo dijo a los Gálatas? Escuchemos, escuchemos. Gálatas 3, 26 al 27, dice así. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Verso 27. Los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pablo insiste y vuelve a repetir todos. ¿Para qué? Para que no quede ninguna duda. Pero el protestante entiende todo menos los niños. Así se le enseñó su pastor. Sí, así se lo enseñaron. Ahora vean cuando Cristo manda a bautizar allá en Mateo 28, 19. A ver si Cristo dice también todos. A ver si teológicamente la Biblia dice que el bautismo es para todos. Escuchemos. Mateo 28, 19. Id pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor dice que a todos, a toda la gente, no dice, ¿saben qué? A los niños, cuidadito los incluyen, cuidadito los bauticen, saquen a esos niños, no lo dice. Entonces, ven cómo el protestante tuerce las escrituras, ven cómo tuercen las escrituras. Ellos tratan de todas las formas de deformar el evangelio. Vamos a leérselo de nuevo a usted, protestante, para que lo escuche. Mateo 28, 19 dice así. Id pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pregunto, ¿de dónde saca el protestante que los niños no? ¿Dónde está leyendo el protestante que dice que los niños no? ¿Qué Biblia lee? ¿Qué Biblia lee que dice que menos los niños? Porque lo que el protestante dice no es verdad, es una gran mentira. Ahí dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y punto. Vayan a México, vayan a Canadá, vayan a Nicaragua, vayan a El Salvador, a todos sin excepción. Pablo le dice a los corintios, a todos, les dice a todos 3 veces. Pablo le dice a los Gálatas a todos 2 veces. Cristo dice, vayan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos a todos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que no entiende el protestante? ¿O será que el diablo no quiere que se cumpla esto? Pregunto. Teológicamente, ¿por qué el católico le da tanta importancia al bautismo? Marcos se lo va a decir, escuchemos por favor. Marcos 1:9 dice así. Por aquel entonces vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto es interesante. Jesús se hace bautizar por Juan el Bautista. A ver, ¿qué nos dice la Biblia teológicamente? ¿Qué gana una persona cuando se bautiza? Para el ejemplo, Cristo. ¿Qué pasó? Escuchemos. Marcos 1:10 dice así. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando Jesucristo se bautizó, ¿qué fue lo que ocurrió? Se abrieron los cielos. Ahí ya tenemos una enseñanza teológica. ¿Escuchó? Ahí tenemos una enseñanza teológica. Y quiere decir que cuando usted y yo nos bautizamos, se abren los cielos. O sea, el bautismo sirve para que usted y yo podamos entrar al cielo. Con el bautismo abrimos las puertas del cielo. ¿No es esto increíble? ¿No es esto bello? ¿No es esto hermoso? Miren, cuando uno se bautiza, se incorpora a Cristo para formar parte del cuerpo de Cristo. Pertenece a Cristo, es cristiano. Y ese pertenecer a Cristo abre las puertas del cielo. Ya pertenece a Cristo. ¿Dónde está Cristo? Está en el cielo. Ahora que usted ya se bautizó, le abrieron las puertas del cielo. Si esto no fuera verdad, esto no estaría escrito en las Sagradas Escrituras. ¿Lo escuchó? No estaría escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces, la enseñanza es que cuando una persona se bautiza, se le abren las puertas del cielo. Para la vuelta a un botón, Cristo se bautizó, se abrieron las puertas del cielo. Ahora pregunto,
¿Será que el cielo no era de Cristo? ¿O las puertas del cielo se abrieron solo para Cristo? ¿O para que los que se bauticen en Cristo? El cielo no se abrió por Cristo. El cielo se abrió para que quede constancia que todo bautizado debe de entrar al cielo. Ahora, si quiere entrar, bueno, si no, ese es su problema. Segundo, ¿qué pasa cuando uno se bautiza? A ver, escuchemos. Marcos 1:10 lo sigue diciendo. Y que el Espíritu en forma de paloma bajaba sobre él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Será que Cristo no tenía el Espíritu Santo? Claro que lo tenía. Si es el Hijo de Dios y Él es Dios. Y dice, el Espíritu Santo vino sobre Él en forma de paloma. No porque Cristo no lo tuviera. Esto sucedió porque hay una enseñanza teológica para nosotros. Sucedió para gritarle al mundo y a los hombres de todos los tiempos que la Santa Madre Iglesia enseña. Con el bautismo recibimos el Espíritu Santo y el tercer regalo que recibimos cuando nos bautizamos, ¿cuál es? Escuche, Marcos 1:11. Entonces se oyó una voz que venía del cielo. Tú eres mi Hijo amado y en ti me complazco. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos ya a ir aterrizando. Pregunto, antes del bautismo, ¿Jesús no era el Hijo de Dios? Sí. Pero esas palabras no sucedieron por Cristo, porque Él ya era el Hijo de Dios. Desde entonces, desde antes de la creación del mundo y desde toda la eternidad. Aquí concluyo, hermanito. Ojo. Ojo, esto sucedió para que quedara constancia en las Sagradas Escrituras, que todos los bautizados, escucha bien, que todos los bautizados pasamos a ser hijos de Dios. ¿Escuchó? Pasamos a ser hijos de Dios. Esto el protestante no lo entiende ni lo va a entender, hermanito. Termino. Recuerden siempre que Dios nos amó primero. ¿Escuchó esto? Dios nos amó primero. No me eligieron a mí. Fue el Señor quien me eligió a mí. Que así sea. Amén. Caso cerrado. Y por favor, no se olviden de darle link, de darle clic a la campanita y de suscribirse en este canal católico. Iglesia y Apologética, ay de mí si no evangelizo. Ángel Gallo. Para que le sigan llegando las nuevas notificaciones de cada una de las enseñanzas. Que así sea. Amén. Adiós.